con las firmas lo que pretendemos es, digamos, hacer fuerza, ¿no?, a nivel de pueblo, para ver si nuestra fuerza puede llegar hasta Madrid, hasta la Audiencia Nacional, que al final es la que tiene la última palabra en este tema. La noticia fue horrible, fue un palo impresionante. Es después de tantos años en una cárcel, que te abran una puerta, cuando normalmente las perspectivas de los terceros grados es que al cabo de poco tiempo se convierta en una libertad condicional, y que a los 4 meses te dicen, cuando estás trabajando, cuando estás feliz, te dicen que tienes que volver otra vez y te dan una razón que ¿quieres conocer la razón? No haber pedido perdón a las víctimas del terrorismo. No haber pedido perdón a las víctimas. John no ha tenido ninguna víctima. ¿A las víctimas de quién tiene que pedir perdón? No lo entiendo. No lo entiendo, y eso nos está pues destrozando la vida, porque es que cuando ves algo que ya parece que ha terminado, algo bonito, algo hermoso, y que en un momento dado te lo vuelvan a cortar, es terrible, es terrible. John no tuvo problemas para conseguir el tercer grado vía la vía correcta, que es a través de la Junta de Tratamiento de la cárcel. Y después del gobierno, en aquel caso, como se hizo con una Junta de Tratamiento del Dueso, pues el gobierno que intervino fue el gobierno español, que también validó lo de la Junta de Tratamiento, y entonces estaba todo correcto para poder salir. Entonces lo que estamos esperando ahora es, una vez que está en Basauri, la Junta de Tratamiento de Basauri se reunirá, no sabemos exactamente cuándo, y estamos bastante convencidos de que la Junta de Tratamiento validará otra vez el tercer grado de John, porque es que reúne todas las condiciones para poder estar en tercer grado. El ACUA, por supuesto, que también va a validar, con lo cual estamos empezando a caminar, pero al final es Madrid la que tiene otra vez la posibilidad de que esto se lleve a término, pero continuamente. John puede acceder después, John y todos los que están ahí, puedan acceder a la libertad condicional y después a la libertad absoluta cuando terminen, pero la libertad condicional ya pueden vivir perfectamente porque disponen de las 24 horas del día. Y eso es lo que esperamos y deseamos, y esperemos que se cumpla. Ahora mismo yo te diría que está más fuerte que nosotros. Se ve que, bueno, él ha estado ahí dentro, conoce a gente además con la que está ahora, y se ha llevado un montón de libros de los que quiere estudiar, pero estudiar para después, cuando salga, a hacer eso que a él le apetece, que sería colocarse de bombero. Sería un buen bombero seguro. Y ahora pues está estudiando porque es que la cárcel de Basauri no da para mucho más, no tiene espacio. No es como otras que tienen pues no sé, para que la gente pueda correr y no sé qué, patios grandes. Pero bueno, se está habituando. Él está convencido de que pronto saldrá, y nos está convenciendo a nosotros también de que puede ser verdad. Es difícil, pero bueno, está con ganas.